Muy bien. Jueces 3 entonces, como ustedes saben, y siempre lo repito, alguien me dijo en algún momento, ¿no siempre repites eso al inicio del servicio? Pues sí, no enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, una vez más con el único propósito pues de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? De principio a fin. Estamos ya en el libro de Jueces capítulo 3. Es muy posible que no terminemos el capítulo 3 esta mañana, pero vamos a ir a pasos, vamos a decir, cortos pero seguros. ¿Ok? Entonces, Jueces capítulo 3, vemos aquí algunas naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Cuando yo estaba preparando este estudio, me estaba preguntando yo, ¿por qué Dios permitió que estas naciones continuaran pues en el territorio de Israel? Vamos a leer Jueces 3 versículos 1 y 2. Jueces 3 versículos 1 y 2 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar. Escucha bien, yo marqué esto en mi Biblia, justamente estas dos palabras, ¿verdad? Para probar. Una vez más lo voy a leer, Jueces 3 versículos 1 y 2. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas, dice, a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras, las guerras, dice, de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese, dice, la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, dice la palabra de Dios. Entonces, es interesante poder notar aquí que Dios, escucha bien, permitió que estas naciones cananeas continuaran allí porque anteriormente, atiende aquí, anteriormente Israel no había sido obediente, en cuanto a echarlas pues. Y ahora la desobediencia, atento aquí, y ahora la desobediencia de Israel traería consecuencias muy difíciles para ellos. Recordemos los primeros versos del capítulo 2 de Jueces. Jueces 2, versículos 1 al 3. Vamos a leerlos. Jueces 2, versículos 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal, dice, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal, dice, que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto, dice. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes. Eso lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Os serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán, dice, tropezadero. Entonces, todos sabemos que estaba dentro del alcance del poder de Dios el poder eliminar estas naciones paganas sin ninguna ayuda por parte de Israel. Sin embargo, Dios permitió que estas personas problemáticas permanecieran por distintas razones, permanecieran entre ellos por distintas razones. Primeramente, escucha bien, primeramente Dios quería probar una vez más, Dios quería probar la fidelidad de Israel con el propósito de que esa relación entre el pueblo y él pudiera pues ser mejorada, para que esa relación pudiera ser pues restablecida, para que esa relación pudiera ser pues fortalecida. Recuerda lo que Pablo afirmó alguna vez, ¿sí? Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Así que hay que recordemos también pues lo que sucedió con el pueblo de Israel mientras era también oprimido por los egipcios. Éxodo 1, versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más, dice, se multiplicaban.
y crecían, dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice también el verso 2 de capítulo 3 del libro de Jueces, para que el linaje de los hijos de Israel conociese, dice, la guerra. Eso es lo que dice aquí en el verso 2. Para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Y esta aquí era otra razón por la cual Dios permitió que los cananeos permanecieran entre Israel. Dios quería que su pueblo aprendiera pues a pelear sus propias batallas. Eso era lo que Dios quería, que su pueblo aprendiera a pelear sus propias batallas. El domingo pasado incluso mencionamos que el gran problema que siempre tuvo Israel fue su condición espiritual. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Vivían en un estado espiritual malo, caótico, e incluso vivían en un estado espiritual totalmente engreído, podríamos decirlo, ¿sí? Dijimos incluso que fue el propósito del estado espiritual de Israel aquello que los llevó siempre al fracaso en cada batalla que ellos pudieron tener o haber tenido en algún momento. Quizá de pronto estés pensando, pero hay evidencia de Israel, ¿no? Hay evidencias que de pronto Israel ganó muchísimas batallas, aún incluso no estando en el mejor estado espiritual, porque lo hemos visto, ¿verdad? Incluso en el libro de Josué, cuando hemos estudiado el libro de Josué. Pero no olvidemos que fue Dios aquel que peleó por ellos la primera etapa de la campaña en Canaán. Y eso lo hablamos la semana pasada también. Y lo hizo incluso muchas veces de manera sobrenatural. Pero como lo mencionamos el domingo pasado, Dios nunca tuvo la intención de que toda la campaña para conquistar a los cananeos fuese pues de esta manera. En otras palabras, Dios quería que ahora su pueblo tomara acción. Eso era lo que Dios quería, que su pueblo tomara acción por sí mismo. Eso quería decir que ahora de pronto el pueblo estaría solo, sin Dios, al lado de ellos. Por supuesto que no. Simplemente dejaría de llevarlos de la mano para comenzar a caminar delante de ellos. Y hay una diferencia grande entre que de pronto Dios te lleve de la mano y que de pronto Dios esté caminando delante de ti. Dejaría de hacer la obra por ellos para comenzar a hacerla a través de ellos. ¿Me dejo entender? Deuteronomio 31, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: esforzaos, dice, y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, dice, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice. No temas ni te intimides. La historia nos hace ver entonces que Israel siempre vivió en un ambiente hostil la mayor parte de su historia, ya sea de pronto por la presión de los reinos pequeños, los cuales rodeaban a Israel, o en una etapa posterior debido a su posición estratégica entre las potencias mundiales pues de Asiria, Babilonia, Grecia, Egipto, por ejemplo, no en otras palabras. El pueblo de Israel siempre tenía que estar listo para la batalla. Siempre tenía que estar listo para la batalla. Efesios 6, versículos 10 al 13 dice, Efesios 6, 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis
resistir el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, mantente firme, dice la palabra del Señor. Todos sabemos que a nadie de pronto le agrada batallar en contra del pecado, ¿verdad? Sin embargo, debemos ser conscientes de que la batalla siempre es buena para nosotros. La batalla siempre va a traer beneficio en nuestras vidas. Incluso el símbolo del cristiano, ¿cuál es? Una cruz, ¿verdad? ¿O es una almohada de plumas? No, es una cruz. Así que hay que recordar, no hay victoria sin sacrificio, no hay promesa cumplida sin compromiso. ¿Entiendes eso? Continuemos con la lectura de Jueces 3, versículos 3 al 4. Dice versículos 3 al 4, los 5 príncipes de los filisteos, todos, dice, los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel. Escucha, otra vez la palabra allí, probar. Y fueron para probar con ellos a Israel. Yo siempre tengo algo muy entendido, algo que me enseñaron en la escuela bíblica. Cuando una palabra se repite de constante en un capítulo, hay que poner atención, ¿ok? O en un libro, hay que poner atención, ¿ok? Dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, Dios nombró a cada uno de los pueblos paganos que testarudamente permanecieron pues en la tierra, ¿verdad? Me pregunto yo de pronto si en el sentido personal podríamos hacer también una lista de aquellas áreas que aún permanecen por conquistar en nuestras vidas. ¿Podrías tú hacerlo? Aquí en Jueces 3 podemos ver que esta lista fue útil, ¿para qué? Para poder identificar al enemigo, ¿verdad? Lo que me lleva a pensar una vez más que incluso podríamos, al igual que ellos, también considerar. Estas son las áreas con las cuales necesito pelear yo ahora, ¿sí? Quizás ese sea el primer paso, ¿verdad? Reconocer aquellas áreas en las que tenemos que comenzar a poner manos a la obra. Necesitamos identificarlas, ¿sí? Necesitamos identificar aquellas áreas que hasta el día de hoy de pronto no han sido conquistadas en nuestras vidas, para que de una vez por todas tengamos en mente deshacernos de ellas, vencerlas para poder avanzar. Pero recuerda que eso va a requerir de nuestro esfuerzo, ¿sí? Eso va a requerir de nuestro compromiso, eso va a requerir de nuestra decisión, el querer hacerlo, identificarlas y ponernos en acción. Necesitamos querer hacerlo, ¿sí? Ahora, la razón por la cual Dios no eliminó estas naciones se declara nuevamente aquí. No lo hizo con el fin, una vez más, como lo hemos leído, con el fin, mejor dicho, de probar el compromiso de Israel para con Dios y su palabra. Una vez más, Dios les da la oportunidad de ser obedientes a su palabra, crecer con más fuerza y de una vez por todas sacar a las naciones paganas de entre ellos de manera completa y de una vez por todas. Quizá vivirían alrededor de ellos, posiblemente sí, pero no más entre ellos. ¿Entiendes la diferencia? Y es igual con el pecado. Escuché decir a alguien hace muchos años atrás, me acuerdo cuando era estudiante del colegio bíblico, las palomas podrán volar sobre tu cabeza, y es verdad. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos evitar es que las palomas aniden sobre nuestra cabeza. ¿Me dejo entender? Entonces, de la misma manera aquí, y eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Dios les estaba dando la oportunidad, así como hoy en día Dios nos está dando la oportunidad a nosotros también. Ellos fueron testarudos, nosotros lo somos también. Muchas veces, la mayor parte del tiempo posiblemente. Sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios siempre demostrada en nosotros.
Y es allí cuando soltamos algunas lágrimas, ¿verdad? Y decimos, tu amor, Dios, es realmente incondicional. Todo lo que hiciste por nosotros y sigues haciendo por nosotros, ¿por qué no nos sueltas, Señor? Y siempre vas a escuchar la respuesta, es que te amo. Di a mi único hijo por ti. ¿Te voy a soltar? Es que Dios no nos va a soltar. Él va a seguir con nosotros. Lo hemos estado cantando ahora, ¿verdad? Su fidelidad. ¿Cuántas veces hemos repetido hoy, ¿verdad? En la alabanza, tu fidelidad. Su fidelidad es que Dios es fiel y no va a dejar de serlo. No va a dejar de serlo. Si nosotros somos tercos a veces, en el buen sentido de la palabra, posiblemente es uno de, no sé si llamarlo no, lo voy a dejar ahí, no voy a decir más. Jueces 3, versículos 5 al 7. Jueces 3, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo. Dice aquí, la apostasía de Israel en los días de Otoniel. Jueces 3, versículos 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban, dice, entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y fueron, dice, y tomaron, de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Qué fuerte. Esto realmente es fuerte porque nosotros lo estamos leyendo, pero lo hablamos en algún momento también. Y podemos ponernos a pensar en ese momento cuáles son nuestros Baales, cuáles son nuestras imágenes de acera, ¿verdad? Cuáles son aquellas cosas que de pronto, de alguna manera, están tomando ese lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. Si eso es el primer lugar en nuestra vida, entonces eso podría venir a ser nuestro Dios. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, dice, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y nosotros habitamos entre mucho también, ¿verdad? Entre el materialismo, la idolatría, entre tantas cosas más, ¿verdad? Entre el orgullo, entre tanto pecado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son los que luchan de constante, aferrados y agarrados hasta de las uñas para no olvidar su identidad, para no olvidar quiénes son, para no olvidar de dónde los sacó el Señor? ¿Quiénes de ustedes luchan con eso? Vivimos en un lugar en donde muchas veces, de pronto por distintas circunstancias, somos absorbidos. Y muchas veces esas cosas quieren quitar lo que Dios ha puesto en nosotros, las promesas, ¿verdad? Muchas veces perdemos el enfoque, muchas veces nos olvidamos de las promesas de Dios y caemos en ese afán y en esa rutina. Y de pronto abrimos los ojos y decimos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue que pasó? Te voy a decir una cosa, todos tenemos un llamado. No podemos rechazar el llamado de Dios en nosotros. Si tú no te levantas, alguien más se va a levantar. Dios te está llamando a ti, te llamó a ti con algo, con un propósito específico. Así que no lo olvides, que los afanes de la vida no te maten, ¿verdad? No maten las promesas que Dios puso en ti en algún momento y que seguirá poniendo si tú te mantienes firme en Él. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas, dice, por mujeres. Dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Que estamos viendo aquí, matrimonios mixtos, ¿verdad? Con las naciones paganas en medio de ellos. Además olvidaron a Jehová su Dios para comenzar a servir a falsos dioses. Y ese romance impío, ese coqueteo con el pecado, no hizo más que conducirlos a la adoración
de las deidades paganas de Baal y de Acera. Jesús mismo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dijo que el seguirle iba a requerir rendir las cosas que más amamos. Jueces 3:8 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Dice: y los vendió en manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataim 8 años, dice. Fuerte decirlo, ¿verdad? Pero Dios le dio a Israel lo que justamente ellos estaban necesitando en ese momento. Ellos no querían servir a Dios, así que Dios mismo permitió que ellos fueran siervos de un rey pagano. Israel cosechó exactamente lo que había sembrado, pues. Es algo para que tengas como referencia. Cusán Risataim significa Cusán de doble maldad. Eso es lo que significa, ¿sí? Y es bastante, de pronto, no sé, bastante descabellado, ¿verdad? Bastante freaky pensar que los tiranos se deleitaban en los nombres y títulos terribles, ¿sí? Como Atila, por ejemplo, Atila el Uno, ¿no? Que muchas veces se le ha llamado también Iradei et Orbis Bastistas, así lo llamaban, la ira de Dios y el destructor del mundo. Así se quería llamar él. Sin embargo, todos ellos olvidaron que sí había un Dios verdadero. Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que dijo en algún momento: yo soy el que soy. Ese es nuestro Dios. El verso 8 dice que Israel fue entregada al rey Cusán, ¿verdad? Y solo en este verso hay una transición, porque lo estamos viendo aquí, de 8 años. 8 años de servidumbre para Israel. 8 años de servidumbre para Israel antes de que clamaran al Señor. Jueces 3, versículos 9 al 11 dice, y aquí vemos, y aquí lleva como título, ¿verdad? La liberación de Dios por parte de Otoniel. Entonces clamaron, dice. Entonces, por fin, después de 8 años de necedad y desobediencia, después de 8 largos años, toda una vida, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden suceder en 8 años, verdad? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, después de tanto tiempo, y Jehová levantó inmediatamente, después del clamor, Jesús, nuestro Dios, Jehová, escuchó el clamor y levantó un libertador. Estoy pensando en Jesucristo, nuestro libertador. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, después de los 8 años de servidumbre, Israel finalmente clamó en dependencia a Dios. 8 años tuvieron que pasar para que Israel por fin pudiera entrar en razón para clamar al verdadero Dios. 8 años de servidumbre, 8 años de calamidad, antes de que Israel se mirara pues a sí mismo para reconocer su necedad, para reconocer que fueron desobedientes, para reconocer todas sus faltas, para reconocer que no eran suficientes en sí mismos, para reconocer que necesitaban a Dios. Después de 8 años, por fin, un verdadero clamor de arrepentimiento. Por fin, después de 8 años, un verdadero clamor de arrepentimiento, un clamor verdadero que solamente un Dios santo, santo, santo pudo oír entre tanta perversidad.
un clamor verdadero, y cuando nuestro clamor va dirigido de esa manera, Dios escucha. Porque recuerda que Dios no puede escuchar la oración de un impío, y eso lo dice la Biblia, a no ser que esta oración sea de arrepentimiento. Qué fuerte, ¿verdad? Es la primera oración que el Señor escucha de un impío, la oración de arrepentimiento, porque tenemos un Dios santo, santo, santo. Por eso a nosotros el Señor nos puso como intercesores de alguna forma, por así decirlo, ¿verdad? Como intermedio para orar por los demás. Dios es santo, santo, santo. Entonces la primera oración que Dios escucha es esa oración de clamor, de arrepentimiento. Y ahí está el Señor presto a oír y a darte liberación, libertad. Así que Dios, en su amor inentendible, lleno de gracia y misericordia, levantó pues a un libertador entre ellos, Otoniel, ¿verdad? Otoniel, aquí cómo se describe, ¿sí? No sabemos mucho sobre Otoniel, pero en realidad esto era lo único que se necesitaba saber. El Espíritu Santo le dio poder para obrar, para poder hacer la obra que Dios le llamó a hacer. Y cuando Dios llama, ¿a qué le puedes temer? Me pregunto yo, ¿a qué le puedes temer? Tu único temor está sumergido en el hecho de ser obediente a Dios a como dé lugar. Estás dispuesto a hacer y a deshacer con tal de seguir sus órdenes. ¿Por qué? Porque Él camina delante de ti. Y ese es un don, ese es un regalo que lamentablemente no todos están dispuestos a recibir. Solo los valientes en Cristo. Solo aquellos verdaderos hombres y mujeres de fe que dan su vida por la gloria de Dios. Otoniel vivió el principio de Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, fortalecido por el espíritu de Jehová, Otoniel liberó a Israel. Recuerda esto, desde el Pentecostés, ¿verdad? Una dotación permanente del Espíritu Santo ha sido el privilegio de cada uno de los discípulos del Señor. Así que hoy Dios quiere entregarte la misma fuerza que le entregó también a Otoniel y a cada uno de sus guerreros fieles, ¿sí? Y esto no solo para que pienses conquistar al mundo, como muchas veces suele pasar por nuestra mente, ¿verdad? Sino para que primeramente puedas conquistar a esos cananeos que hoy por hoy siguen viviendo en ti. Así que hoy es el día. Te pregunto yo esta mañana, ¿cuántos años sigues viviendo en la misma miseria? Así que es hora de permitirle a Dios, es hora de permitirle a Dios que camine delante de ti. Lo que pasa, pasa con un propósito. Dios te quiere enseñar. Dios te quiere fortalecer. Dios te quiere restaurar. Dios quiere abrirte los ojos a esa realidad que por situaciones, por afanes o por tantas cosas más has perdido de vista. El Señor quiere hacerlo hoy. La vida es un soplido. El Señor quiere hacerlo hoy. ¿Dónde están, me pregunto yo? ¿Dónde están los Otonieles? ¿Dónde están los Nehemías? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los héroes de fe? ¿Dónde están? Vivimos en un silencio total, ¿verdad? Rotundo, en donde el embajador
de Cristo, en donde el cristiano ahora vive incluso de una manera muy light, en donde el cristiano, en donde un discípulo ha cambiado el hecho de seguir a Cristo por capturar un tipo de religión cómoda. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Y quiero que salgas con eso en el corazón de aquí. El Señor tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos son los valientes que se van a levantar sin miedo, sabiendo que Dios camina delante de ellos? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Una vez más, es un regalo que será entregado solamente a aquellos valientes que de pronto reciben esa valentía, no por sus propios méritos, porque dice la palabra de Dios en Isaías, no recuerdo si 41 o 51, que la fuerza te la da Dios mismo. Es el Señor quien te da la fuerza. La fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír por la palabra de Dios. Mientras más comas de la palabra, más fe vas a tener, más fortaleza vas a tener. Así que hiciste bien en venir hoy. Hiciste bien en invertir tu tiempo esta mañana. No importa si llueve, no importa si caen los relámpagos, los truenos o lo que sea. Queremos ser fieles, así como Dios es fiel con nosotros. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, Dios. Te amamos de todo corazón, Señor. Si nos hablaste hoy, que no seamos necios y pongamos en acción aquello, Señor, que ya pusiste, que ya sembraste en nosotros. Te amamos, dejamos este tiempo, Señor. Cuesta pensar, Señor, que va a faltar una semana para llegar al próximo domingo, Señor, y seguir con el capítulo 3. Pero gracias porque tu palabra la tenemos con nosotros y podemos leerla y escudriñarla mientras tanto. Y así nos hablas a nosotros de modo personal. Danos ese ánimo y esa fortaleza. Señor, te quiero pedir que podamos vencer a esos cananeos que muchas veces quieren destruir nuestras vidas y nuestra relación contigo. Enséñanos a identificarlos para poder tomar manos a la obra y empezar a conquistar uno por uno hasta el día que lleguemos a tu presencia y estés tú, Cristo Jesús, y nos digas, siervo fiel. Fuiste. Y nos entregará, Señor, esa corona que nosotros, Dios mío, pondremos a tus pies porque no somos merecedores de recibirla. Despiértanos, Señor. Despierta a tu pueblo, Dios, que sufre. Despierta a tu pueblo, Señor, que por tanto afán, Señor, ha cambiado ese corazón de carne por un corazón de roca. Pero sabemos, Dios mío, que tú, tu palabra y tu espíritu, Señor, harán maravillas, Dios. Hoy es el día, Dios. Levántanos, te lo pedimos de todo corazón, en tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.